Anteúltima clase del curso de iniciación al tratamiento. Hoy vamos a hablar de interpretación y construcción. La lógica es la siguiente. Decimos que el analizante, el paciente, se cura a partir de su propio trabajo. Obvio. Pero eso no quiere decir que el analista no trabaje. El analista trabaja. Y si trabaja mejor, es un mejor analista. Y si trabaja peor, es un peor analista. Como todo en la vida, hay mejores profesionales y peores profesionales. ¿De qué depende eso? Depende de la acción que ejercen. Entonces el analista hace cosas. Tiene que hacer cosas. No curar a la persona, no puede curar a la persona. Es lo que venimos diciendo a lo largo de todo este curso. No puede curar por virtud de su acción, no es un mano santa, sino que tiene que desencadenar o ayudar al paciente a desencadenar un proceso que lo lleve a su propia curación, que lo lleve a hacer su propio trabajo de entrada en su sí mismo, en su profundidad. Ahora, ¿cómo? ¿Qué tiene que hacer específicamente? Algunas cosas ya las hemos referido cuando hablamos del corte del goce de la repetición. Dijimos que ahí el analista tiene que hablar, tiene que hacer cosas, porque si no, se le descoca la situación analítica, fugándosele la energía en el acto sintomático, en el acting out, en la compulsión a la repetición, y por lo tanto la persona que está trabajando con él está siempre entrampada en magnitudes energéticas de las cuales no puede salir. Entonces ahí el analista tiene que hacer algo, tiene que usar su persona, tiene que usar su ser y las herramientas que tenga a mano para conducir, ayudar al paciente a que venza la resistencia más compleja de todas, que es la repetición ciega. Bien, ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, se puede definir de varias maneras. Una de las formas de hacerlo es dividir la acción del analista en interpretación y construcción. El tema de la construcción es mi tema antiguo de doctorado. Yo investigué mucho la cuestión de la construcción porque me parece algo clínicamente muy rico. Luego obviamente me di cuenta que mi deseo genuino no iba por estudiar algo tan ubicado en lo que es el debate post-lacaniano y nada, asumí que mi verdadera búsqueda va por la psicología budista y su articulación con el psicoanálisis, que es lo que ya saben hago hoy en día. Por lo tanto podríamos hablar muchísimo de teoría en esta clase. Mi idea no es hablar mucho de teoría, quiero quedarme bien pegado a la clínica, quiero quedarme bien pegado a la experiencia del consultorio, porque eso es lo único verdadero. Todas las metapsicologías, todas las metafísicas y todas las voladuras conceptuales que queramos hacer son siempre muy entretenidas y más a los nerds nos encantan esas cosas, pero a ver, vamos, que la posta de lo que hacemos no es esa, es el consultorio y es ayudar a las personas. Así que vamos al consultorio, vamos a la clínica. Interpretación y construcción, ambas técnicas apuntan a lo mismo. Que la persona avance en su propio trabajo accediendo a planos cada vez más potentes de su propia verdad. Una verdad que no tiene, porque si la tuviera no estaría neurótico. Es porque esa verdad ha sido reprimida, no solo en términos de la represión secundaria, tomando el texto de 1915 de Freud, la represión, sino en términos fundamentalmente de la represión primaria. Lo Urverdrängt, la Urverdrängung es la represión que actúa sobre fragmentos del psiquismo que al ser reprimidos no retornan, non ritorna più, no vuelven más, salvo por una acción de la conciencia que ejerza lo que se llama la construcción. Construir es esto. Vos estás escuchando a una persona y por lo que la persona te cuenta, lo que vas viendo de cómo esa persona vive, te das cuenta que en su historia tienen que haber pasado ciertas cosas. Que seguramente cuando era pequeña o pequeño, vivenció tal cosa o tal otra. Solo eso podría explicar tremenda inseguridad respecto de los vínculos interpersonales. Tiene que haber vivido esta persona un desamparo muy fuerte, tiene que haber vivido un trauma que de repente le rompió el esquema de una cierta seguridad y desde entonces vive en una especie de desierto donde no encontró nunca más el amor y la seguridad. Entonces, si uno puede escuchar eso, uno puede inteligir, colegir, inferenciar, perdónenme el neologismo, inferir, hipotetizar, construir finalmente, una cierta trama que muy probablemente esa persona haya vivido de una manera u otra. Entonces, nos hacemos una idea de vivencias que la persona tuvo. La conjetura en alemán, Vermutung, y la Vermutung está sobre la Erlebnis, sobre las vivencias. Esto es central y es algo que ha sido tajeado, cortajeado, sacado en la clínica post-lacaniana. Una clínica en la que solo prima la interpretación, que es la otra de las técnicas de las que vamos a hablar hoy. La interpretación es al fragmento, es
a un elemento singular del material. Sigue la lógica de la interpretación de los sueños de la Traumdeutung de 1900, donde Freud decía que el sueño se interpreta por fragmentos, no se interpreta como un todo. Entonces aquí tenemos un tipo de intervención cuyo ejemplo es el señalamiento de un retruécano, de un enigma, de un juego de palabras, de un acto fallido singular, señalamiento de una homofonía, de un elemento. Es la forma típica que ha tenido la clínica poslacaniana. Sesiones cortas porque al síntoma hay que vaciarlo de sentido en lugar de llenarlo de sentido, y todo esto ha producido un movimiento específico clínico. Ya saben a esta altura que yo no me marco en esa forma de pensar el tratamiento, sino que lo pienso de otra manera. En esa otra manera, tanto interpretación como construcción son centrales. Y desde luego que no se puede hacer este trabajo en sesiones de 15 minutos. Y si alguien me puede contar cómo se hace este trabajo en 15 minutos y este trabajo funciona en 15 minutos, por favor, yo seré su discípulo. Díganme quién me va a dar ese saber. Yo voy, se los prometo, que lo estudio. Y si veo que por ahí funciona, vengo y se los transmito y les voy a decir todo lo que les dije antes estaba mal. Funciona así en sesiones de 15 minutos. La verdad es que no he encontrado eso. Además, oigan, si atiendo en 15 minutos un paciente por 15 minutos, en una hora metí 4 pacientes, hago más plata todavía. Más allá de la zancadilla y de cómo estoy hablando, me pongo un poco más serio. La pregunta es cómo se puede sostener el proceso de una persona sin pasar por lo extenso, sin pasar por lo que no es el corte. La interpretación es un elemento, es al corte. La construcción, en cambio, como les dije antes, es a la narrativa, es a lo extenso, es finalmente una forma de approach a la verdad. Nosotros tenemos que ir a la verdad. ¿Cómo vamos a la verdad? Con interpretación y con construcción. La una no va sin la otra. ¿Y por qué la una no va sin la otra? Porque si yo solo estoy interpretando o señalando o un juego de palabras, señalo un acto fallido y no digo nada más, la persona no puede sortear lo Urverdrängt. No puede sortear la represión más compleja que tiene la clínica, que es la repetición. ¿Por qué? Porque eso que vivenció en su historia no lo tiene presente. Y no lo va a sacar de la galera porque yo le señale fragmentos a algunas personas muy particulares, de estos que ya en otros momentos hemos llamado analizantes espontáneos. Algunas personas muy particulares pueden llevar el proceso solas, si es que el analista no se los interrumpe, con un analista que nunca dice nada o que solo señala enigmas, retruécanos o juegos de palabras o juegos significantes. Algunas personas, muy pocas. Y a medida que vayan pasando los años nos vamos a dar cuenta que esa práctica no tiene mucho futuro, primero por el momento social en el que estamos. El lugar del hablar, de la exteriorización de lo extenso y de la narrativa y de la historia cada vez es menor. Número 1. Entonces, número 2, porque la gente joven pasada por la revolución digital no sostiene ese tipo de experiencia porque se dan cuenta que son al pedo. ¿Para qué voy con una persona 15 minutos, le pago y después me voy con más preguntas? Está bueno irse con más preguntas, pero si siempre me voy con más preguntas, si siempre mi experiencia en análisis es de 20 minutos, si siempre estoy en el campo del enigma, entonces no están dando el análisis. ¿Entienden? No están dando. Porque, a ver, la capacidad de enigma la podemos tener, obvio, qué bueno que uno se pueda preguntar cosas. Pero también el analista tiene que acompañar el acceso a mi verdad inconsciente con la construcción. Y esto es que me tire un relato acerca de mí. Y ese relato es lo único que puede hacer peso para que la balanza me haga salir de mi novela yoica, de mi novela del ego, que me lleva a repetir y reeditar la misma y eterna miseria, para poder empezar a pararme desde otra concepción mucho más cercana a mi verdad inconsciente. Nunca la construcción me va a traer mi verdad, porque la verdad no está en el campo del lenguaje, porque la verdad desde el orden de lo real es mucho más compleja, mucho más alta. Otros caminos te hacen una entrada en lo real diferente del análisis, por ejemplo, los que siempre menciono, el chamanismo, la meditación. Por otros campos acceden a ese campo más amplio, suprasensible, más allá de las palabras, que es mi verdad esencial, ¿no? Vamos a ponerlo así por ahora, y que obviamente puentea y conecta
con el misterio. El misterio, el wormhole, ese agujero por el cual paso a otro campo ontológico, es central en la clínica. Allí radica la experiencia de la creatividad. Allí radica el deseo. La potencia deseante proviene de ahí, proviene de ese campo. Allí radica obviamente la experiencia de la trascendencia, la experiencia mística. Allí también la psicosis se cae cuando se brota, pero vamos, que ese campo tiene que estar articulado, que ese punto de conexión tiene que estar articulado. Y eso es lo que produce la entrada en mi verdad. Siempre va a haber un agujero que me va a estar conectando con mi entidad tórica, que me va a llevar a un tipo de experiencias que no son decibles. No obstante, el deseo es una de ellas, ¿no? La trascendencia es una de ellas. Finalmente, la cura va a ir por ahí. No obstante, para poder ir ahí, díganme cómo hago para poder articular algo de eso, si no es desde el campo del mito. No puedo. Y la construcción es justamente traer un mito. Construcción típica. Usted hasta su año X se creyó el único e irrestricto poseedor de su madre, luego vino un segundo hijo y con él una serie de desilusión, la madre lo abandonó usted por un tiempo, usted desarrolló un profundo enojo hacia ella. ¿Qué estoy haciendo? Un cuento. Estoy contando una historia. Ese ejemplo lo da Freud en Construcción en Ideanálisis de 1937. Estoy contando una historia y esa historia la estoy contando en base a ciertos elementos del discurso del paciente, de la vida del paciente, lo que el paciente trae, que me permiten armar esa inferencia. No es que me la invento porque se me ocurrió. Se trata de una hipótesis. Se trata de construir, de inferenciar, de hacer una inferencia, no de hipostasiar algo. No estoy dándole existencia a algo simplemente porque se me ocurre, sino que estoy siguiendo la línea de lo que es la inferencia arqueológica. El arqueólogo llega a un yacimiento, a un lugar donde hay fragmentos del pasado y puede colegir, inteligir, inferenciar que allí tuvo que haber una columna, porque si no el edificio no se sostenía, que entonces esa estructura en particular del templo a Apolo tenía una columna probablemente dórica por tratarse del año en el cual fue construido ese templo. Entonces, un pasado existente, no inventado, existente, efectivamente acontecido, es reconstruido por la inferencia. Lo mismo es la construcción en análisis. No es una invención. Y esto también se opone, desde luego, a pensar, a esta forma mal entendida de entender el lenguaje como performativo y que implica que yo puedo construir los mundos que yo quiera a partir de la palabra. No puedo en psicoanálisis construir lo que yo quiera porque existe la pulsión. Entonces, porque existe la verdad. Que la verdad tenga estructura de ficción no significa que la verdad sea una ficción. Tiene estructura de ficción porque lo más cercano que tiene nuestro aparato simbolizante de acercarse a esa verdad es el mito. No hay otra manera. La construcción trae un relato, trae un cuento. Debes haber vivido esto, aquello. ¿Qué está trayendo? Una narración, una historia, un mito. Y no hay que tener miedo de decirlo. Sí, se trae un sentido, el sentido de la verdad de lo que esa persona vivenció. Ahora, ¿cómo sabe el analista que lo que está trayendo es correcto? ¿Cómo sabe el analista que no le está pifiando, que está inventándose cualquier cosa y que lo que le está trayendo al paciente es? Digo, a ver, porque yo puedo inferenciar cualquier cosa, si quiero puedo inventar cosas. Bueno, no hay que tener miedo a confundirse en las inferencias que uno hace sobre el pasado del paciente. Y les digo por qué. Esto obviamente está en Freud. Y también está en Lacan. Como les decía, fue mi tema de investigación de doctorado, así que les paso todas las referencias que quieran. ¿Cómo sé por qué no hay que tener miedo de hacer una construcción errónea? Porque las construcciones erróneas no entran. Si yo le digo al paciente, quizás vos viviste esto o aquello, el paciente dice, puede ser. Y cae como en un no lugar. En cambio, cuando la construcción apresa un fragmento de verdad, el paciente reacciona de dos maneras. Te dice que sí, cosa que tampoco puede indicar mucho. Un paciente puede decir, qué interesante lo que me dice, y que eso no tenga ningún efecto sobre él o sobre ella. Pero o te dice que sí, o te dice que no. Cuando te dice que no, y el no es enérgico, por lo general estás tocando un fragmento de verdad.
Porque el rechazo, la negación de esa historia que uno le trae, habla de que algo se movilizó. Algo. Que, y bueno, más hay que ver qué es lo que se movilizó. Yo traje una historia y algo de esa historia hizo que se produzca la reacción de ninguna manera. Eso no es así. Lo que estás diciendo no es así. Entonces hay una reacción fuerte. Algo se movió. Algo se tocó. No quiere decir que la construcción sea correcta toda. No quiere decir que esté todo bien lo que dijiste. Esto es algo que también sucede un montón. Hay analistas que piensan que cuando el paciente rechaza algo que dicen es porque lo que están diciendo es correcto. Entonces yo le digo al paciente, vos pensaste esto, y el paciente dice, no, de ninguna manera, entonces tengo razón, porque la negación implica la verdad. No, la negación implica que un fragmento de verdad se tocó. Más, menos, más grande, más chiquito, un fragmento de verdad. No es que está todo bien lo que acabas de decir. De hecho, lo que el no del paciente está diciendo es que una parte de lo que está diciendo no fue así o no es incorrecto, y otra parte sí. De ahí la reacción enérgica, de ahí el enojo, ¿sí? Bien, eso hablando del no del paciente. Cuando el paciente dice que sí, qué interesante lo que me decís. Puede ser que igual sea incorrecto lo que le dijiste. El paciente está haciendo buena onda con vos, está siendo amable. Y vamos, que es buena persona, que es amable, que entonces vos le estás diciendo, quizás vos viviste tal cosa y dices, sí, qué interesante, podría ser, y hasta te puede seguir un poco, pero no está tocando el corazón de la verdad, no lo está tocando. ¿Qué es lo único que te va a determinar si la construcción que haces es verdadera? La prosecución del relato. ¿Cómo sigue el paciente hablando, analizando y asociando? Les doy un ejemplo clásico. El paciente viene hablando. Y a vos de repente te cae la ficha, se te arman un par de elementos y decís, ¿sabes qué me parece? Me da la impresión, y está bueno decirlo en estos términos, me da la impresión, creo, que quizás cuando viviste tal cosa, sentiste tal otra. Entonces, perdónenme porque estoy inventando un ejemplo, por eso me taro. Pero, no sé, el paciente se recibió. Y en el momento en que se recibió, por lo que pasó después, a vos te das cuenta que en el momento que se recibió hubo una cierta tristeza porque cierto familiar no estuvo presente. Entonces le decís, parece que no estuviste del todo contento, que estuviste triste. Quizás estuviste triste porque tal persona no estaba. Y te dice, de ninguna manera, esa persona no me importa más en mi vida, yo he cerrado todo vínculo con esa persona no es importante para mí, y es el padre o la madre, vamos a decir. Esa persona no es importante para mí, yo ya tengo claras las cosas. Sigue hablando, y cuando sigue hablando después, articula la construcción que le acabas de hacer y te la confirma de otra manera. Te dijo que no es así, yo con esa persona cerré todo. Y después te trae un recuerdo donde dice, cuando sentí que tal cosa no me salió, esperé que él estuviera o que mi madre estuviera. Y ahí, ¿qué implica? Te dijo que no, pero la prosecución de la asociación tomó elementos de lo que trajiste. Por lo tanto, la construcción está bien hecha. ¿Por qué digo que está bien hecha? No es que somos Sherlock Holmes y que tenemos que dar una verdad fáctica ante un juicio acerca de lo que efectivamente sucedió en términos de fecha y hora. Lo que estamos tocando es la verdad de la persona. Y esa verdad no se inscribe en términos fácticos, no es la verdad jurídica, es la verdad subjetiva. Y esa verdad subjetiva es una verdad muy enorme y muy compleja. Por lo general, de nuevo, muchas veces en el psicoanálisis se reduce esa verdad a ser meramente un efecto de lenguaje o la articulación de los tres registros, como mucho se llega a decir, y no un salto ontológico, y no un salto a un más allá de la Matrix. Pero bueno, en fin, de eso hablaremos más adelante, que es lo que tiene que ver de nuevo con lo que siempre menciono, ¿no? Con esta perspectiva que, bueno, que justamente el entrelazamiento entre cierto tipo de práctica espiritual o de ascesis y el discurso del psicoanálisis produce, ¿no? Y tiene que ver con la articulación del misterio con ese más allá del lenguaje. Muchas veces eso es negado, y cuando es negado tenemos un psicoanálisis plenamente profano, plenamente... Yo a veces digo mal, porque digo un psicoanálisis demasiado francés, y no es que lo francés sea necesariamente eso, ni a palos. Sí que obviamente, al menos como se ha dado en Latinoamérica, el discurso de Lacan terminó, desde luego que eliminando todos esos
intersticios o agujeros o puntos de conexión con esos otros lugares. Y finalmente, ontológicamente, el ser humano, desde esa perspectiva, es un bicho que habla. El parletre, ¿no? No es más que eso, sigue siendo un animal. Sigue siendo un animal producto de una evolución, y toda la construcción científica que Lacan mismo señala es el discurso del amo, y es lo que hace que la matemática elida o elimine el discurso mítico. El discurso de la matemática y de la ciencia finalmente termina siendo la religión de gran parte del psicoanálisis post-lacaniano, ¿no? No permitiendo poder hacer saltos, no permitiendo poder ir más allá. Negando así, por ejemplo, toda la obra de Jung, que es riquísima, interesantísima, nos vamos a meter un montón más con eso pronto. Siguiendo obviamente la línea más atada de Freud, porque Freud no solo era atado, también articula estos puntos de conexión, en fin, mucho para decir ahí. Pero volviendo, la verdad es compleja. Con que la construcción toque un fragmento de la verdad más cercana, alcanza y sobra el elemento que vos le trajiste al paciente, fue tomado y le permitió proseguir su trabajo. Entonces, eso está haciendo que avance en su entrada en su inconsciente, en su sí mismo, en su profundidad, en su síntoma, en su preguntable. Bien, entonces esta es la cuestión. El analista tiene que hacer cosas. Tiene que interpretar, obvio, es buena la interpretación, es bueno señalar momentos en que la resistencia hay que interpretarla cortito y al pie. Y hay momentos en que la sesión por ahí tiene que durar 10 minutos. Pero no puede ser todo el tiempo. La construcción va al ladito de la interpretación. Y es lo más importante porque trae la narración que el paciente no tiene. El paciente tiene su novela defensiva, su novela egoica, novela a partir de la cual actúa, acción que produce efectos en su vida, efectos kármicos, efectos concretos, que lo derivan en ciertas situaciones. Esas situaciones lo determinan materialmente. Materialismo dialéctico es una forma de entender el mundo, el humano y la producción de valor. El materialismo dialéctico obviamente elimina todo campo más profundo, ya que es materialismo, subrayemos, es materialismo dialéctico, y buena parte de la política también psicoanalítica termina pegando en ese materialismo dialéctico. Construcción e interpretación. La construcción entonces es el relato, es la narrativa que permite la articulación de la verdad que está elidida a partir de la Urvertängung. Esto está tal cual en el seminario 17 de Lacan. Así que no me digan que Lacan no dice esto porque les paso las referencias. La clínica no puede hacerse sin la construcción. Hay que reconstruir el mito. Y esa reconstrucción no se puede dar a partir de un señalamiento de significantes. Se tiene que dar a partir de que el analista presente una historia posible, no la historia. Una historia posible. Entonces recuerdo un montón, por ejemplo, el caso del hombre de las ratas de Ernst Lanzer, cuando trae a la memoria, el recuerdo de su padre diciéndole: este niño será un gran hombre, un gran criminal. El hombre de las ratas, para los que no saben, es un historial de Freud de 1907, creo que sí, un caso de neurosis obsesiva. Este niño será un gran hombre, un gran criminal. Y se dice: la construcción del fantasma del hombre de las ratas. La frase del fantasma. Joya, pero no importa la frase del fantasma. Lo que importa es lo que hizo Freud antes. Freud hizo una construcción bastante extensa antes. ¿Qué hizo antes? El hombre de las ratas, Ernst Lanzer, venía trabajando el tema de la ira. Y Freud dice: cuando vos eras chiquito, debe haber pasado que ante algún, así lo traducen Echeverry lo traduce, ante algún desaguisado cometido, cuando eras niño, tu padre te debe haber dado una reprimenda, un castigo, una paliza. Estamos en 1907, más porque estábamos en la infancia del hombre de la rata, 1870. Te debe haber dado una paliza, a partir de la cual vos le guardás una fuerte ira. El hombre de la rata, fíjense, dice: mira, de una reprimenda así yo no me acuerdo. O sea, que le está diciendo que no. Pero, y aquí viene la confirmación de la construcción, pero sí recuerdo que una vez mi padre,
no estoy tan seguro de cómo lo estoy diciendo, habría que ir al texto, si quieren después en el vivo vamos al texto y lo vemos bien. Es bastante ajustado lo que estoy diciendo, pero bueno, por ahí hay que hacer un par de ajustes. Yo había hecho tal cosa, mi padre me castiga, y como yo no sabía decir malas palabras, dije las palabras que me venían a la mente. Dije, tú, plato, lámpara, vaso, así tal cual está en la historia. Ante lo cual mi padre dijo, este niño será un gran hombre, un gran criminal. Entonces, ¿qué importa desde el lado del analista? Llegar a la frase. ¿Para qué llegar a la frase? Para después, en una supervisión, decir, he llegado a la frase del fantasma. Para, no sé, para que quede lindo en los libros. Para ajustarnos a lo que está escrito. No. Lo que importa es que Freud estaba sintonizando con el tipo que tenía delante y dice, a este tipo le va a haber pasado esto. Y se lo dice. Y de ahí llega a esa frase. El atravesamiento del fantasma no es el atravesamiento de una frase, es un trabajo de pulsión, es un trabajo de detenimiento del goce de la repetición y de reelaboración, no un atravesamiento de una frase. No atravieso nada, atravieso reacciones, atravieso prototipos de reacciones, prototípicas, perdónenme la redundancia, automáticas, ciegas en mí. Eso es. Y solo lo puedo hacer si el que me está acompañando y el que me está ayudando a descular todo el quilombo de lo que me pasa, me da una inferencia, una historia de la cual yo me pueda agarrar para remontar esos fragmentos de verdad que quieren advenir en mí y que con la construcción van a prenderse los fragmentos que sean convocados. La construcción es un gran llamado a la verdad. Y obviamente ese llamado llama parte de la verdad, no a toda la verdad. La verdad viene. Y esa verdad que viene está liberando. Y está liberando porque la verdad ahora empieza a estar situada en el campo de la conciencia, ya no está en el inconsciente. Es decir, ya no está en lo que me determina de atrás, ya la tengo adelante. Ya no es el destino ciego que se me va a reproducir, ya ahora es lo que yo puedo hacer con. Y ese es el progreso de la cura, que es lo que vamos a hablar la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar de qué hay en la cura psicoanalítica, qué es la alta analítica, qué se produce, cómo se produce. Bien, espero que se haya seguido esta clase. Todos los comentarios, preguntas, dudas que tengan, como siempre, a los comentarios. Nos vemos en el vivo. Bueno, gente, nada. Espero que se haya seguido. Nos vemos pronto, que estén muy bien.